Continuando con los videos de momentos de una fuerza, para esta ocasión tenemos el video de momento de una fuerza en formulación vectorial. Entonces, para este caso, tenemos el momento de una fuerza con respecto a cualquier punto. Es decir, en este caso se aplica el momento de una fuerza con respecto al punto O, va a ser igual a la distancia que hay desde el punto O hasta el punto de aplicación de la fuerza, el cual está expresado por este producto cruz, en donde este producto cruz nos generará un vector y todo eso, como podemos ver, obedece al producto cruz, es decir, la magnitud y la dirección, donde la dirección viene dada por la regla de la mano derecha, obedece al producto cruz. Observen que aquí R representa un vector de posición trazado desde O, o sea, desde el punto en consideración hasta el punto donde quiero saber la fuerza que produce hasta cualquier punto que se encuentra sobre la línea de acción de F. Es decir, que O, el momento con respecto a O viene dado por esta ecuación. Entonces, definimos que es un vector posición. Un vector posición se define como un vector fijo que ubica un punto en el espacio con relación a otro punto. Es decir, podemos observar aquí, es como decir qué debo de hacer, cómo debo recorrer para llegar desde O hasta el punto P. Entonces eso me define el vector posición. En este caso, podemos ver que necesito correr para llegar a P, necesito correr I veces en la dirección I. Después, seguido a eso, correr J en esta dirección y luego subir cierta dirección en K. Entonces todo eso debo de realizar para llegar hasta el punto P, es decir, para llegar desde O hasta P. Entonces el vector posición me define un punto en el espacio con relación a otro punto, es decir, llegar desde un punto O hasta cierto punto. Y como sabemos que estamos trabajando en componentes en componentes vectoriales, entonces debemos representar el vector unitario, el vector posición, como un vector cartesiano, es decir, con sus componentes I, J y K. Ahora representaremos la representación de un vector cartesiano, donde si a las coordenadas X, Y y J se le asocian los vectores unitarios I, J y K respectivamente, entonces el vector A se puede escribir en un vector cartesiano como A en X, su componente en X, más su componente en Y, más su componente en Z, todo esto representado en un vector cartesiano. Y la magnitud de un vector cartesiano la podemos obtener con la raíz cuadrada de sus componentes X, Y y Z, todas estas al cuadrado. También tenemos la dirección de un vector cartesiano, la cual viene relacionada con los cosenos directores de las componentes sobre su magnitud. Es decir, el coseno de alfa va a ser igual a la componente en X sobre A, y el coseno en beta de beta va a ser igual a la componente en Y sobre su magnitud. De igual para el coseno de gamma, donde estos ángulos están medidos entre la cola de A y los ejes X y Z positivos para sus respectivos componentes. Estos ángulos siempre van a dar entre 0 y 180 grados. Aquí podemos observar este ejemplo en donde se ven las respectivas ángulos con respecto al vector A. Entonces tenemos el vector fuerza que nos sirve debemos de componer el vector fuerza, como estamos trabajando en tres dimensiones, entonces debemos componer ese vector fuerza. Entonces ese vector fuerza está asociado a dos puntos, en este caso desde A hasta B, y va a ser igual a la magnitud de la fuerza por un vector unitario que llamamos U, y ese vector unitario va a ser el punto va a ser la dirección desde A hasta B, que viene dada por un vector posición que sería desde A hasta B sobre su magnitud. Recordemos que la magnitud de un vector es sus componentes al cuadrado. Entonces también existe un principio de transmisibilidad que es muy recorrido en componentes cuando utilizamos vectores en tres dimensiones. Este principio de transmisibilidad, ¿qué nos dice? Simplemente nos dice que podemos usar cualquier vector de posición R medido del punto O hasta cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza, porque recordemos que la fuerza se puede aplicar en cualquier punto de su línea de acción, es decir, que entonces puedo utilizar y generaría el mismo momento.
Entonces puedo utilizar cualquier vector desde el punto O hasta la posición de R, puede ser cualquier R que vaya en la dirección de la fuerza. Entonces el momento con respecto al punto a la fuerza va a ser igual a cualquier radio que escoja, siempre que su magnitud no varíe. Ahora tenemos la formulación vectorial cartesiana, donde recordemos que esto es el método determinante que se dio en el ejemplo del producto cruz, del concepto, y esto va a ser igual a un vector posición, producto cruz, la fuerza, va a ser igual a sus componentes I, J y K de los respectivos vectores, donde R en sus componentes X, Y y Z representan la posición trazada desde el punto O, en este caso el punto en consideración, pero si el punto en consideración fuera el punto A, es decir, un momento en A, entonces sería la posición que hay desde el punto A hasta cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Y las componentes X, Y y Z de la fuerza nos representan subcomponentes para el vector fuerza. Bueno, tenemos también el momento resultante de un sistema de fuerza, donde el sistema de fuerza podemos observar en este ejemplo que actúan varias fuerzas, es decir, que ese momento resultante va a ser igual a la suma de cada uno de los momentos que genera las fuerzas en el sistema. Es decir, la fuerza en 2, la fuerza en 3, la fuerza en 1 va a ser igual a la suma de todo eso, va a ser igual al momento resultante en el punto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Ya próximamente realizaré videos, ejemplos de momentos con respecto a un punto fijo en 3 dimensiones. Hasta la próxima.